Bien, entonces voy a proceder a compartirles mi pantalla para revisar lo que tratamos la clase pasada. Bien, confírmenme por favor que pueden ver mi pantalla. Sí, profe, yo Bien, sí le veo. entonces la clase anterior revisamos el Código de Ética Mundial para el Turismo emitido por las Naciones Unidas y hicimos énfasis en dos artículos de esos 10 que tiene el Código de Ética. Bien, entonces vamos directamente a ello. Revisábamos que conversábamos que el código de ética, pues, en efecto tiene 10 artículos. Cada artículo, pues, busca una cosa determinada dentro del turismo. Hablábamos sobre el artículo 1 primero, que era la contribución del turismo al mutuo entendimiento y respeto entre las personas y las sociedades. Y coincidíamos en que definitivamente el turismo tiene que cumplir esa función, tiene que contribuir a que, recuerden que el turismo es un choque, definitivamente, cuando hacemos turismo hay un choque de culturas, de pensamientos, de ideologías, de filosofías, etcétera, ¿no? Entonces el turismo debe ser un puente que permita que esas diferencias se entiendan y trabajen en sintonía. Cuando yo voy y visito una comunidad indígena, puede que ellos tengan su propia cosmovisión, ¿no? Es decir, la forma como ven la naturaleza, cómo conciben a los dioses, cómo ven a los animales, a las plantas, etc. Si yo soy católico de la religión que sea, yo no puedo ir a establecerles a ellos que cambiarles la visión de que la Pachamama no es su Dios, ¿ya? Sino que Dios está arriba y que es uno solo. Entonces, debemos, a través del turismo, nosotros debemos generar una buena convivencia entre culturas, porque se acuérdense que hay el prestador de servicios es el que recibe, y luego está el turista, que es el que llega, ¿no? Entonces, yo, como turista, no voy a atrapar a la gente, a esas comunidades autóctonas de esos territorios, dentro de lo que yo pienso, sino que me voy a dejar atrapar dentro de lo que ellos piensan. Porque si yo voy con yo voy con el ánimo de conocer, de entender, de ver qué más hay aparte de lo que yo practico, ¿no? Entonces, el turismo precisamente pues debe coincidir en el mutuo entendimiento y respeto entre las personas y las sociedades. Desde ahí, respetando la cosmovisión, respetando la forma de pensar, todos tenemos intereses y necesidades distintas. No podemos obligar a nadie a que comparta lo mismo que nosotros, ¿no? Además vivimos en un estado democrático y la mayoría de los países viven así, en estados democráticos, a menos que se vayan a países donde practiquen el Islam. Bueno, ya sí ya es otra cosa, porque, bueno, ya está establecido, son países meramente religiosos y manejados pues por doctrinas religiosas. Entonces, así, en esos países sí no nos podemos poner con situaciones contrarias porque allá sí nos puede, ellos no escatiman en quitarle la vida a nadie, así que ahí sí debemos ser cuidadosos. Bueno, entonces veíamos que el artículo 1 englobaba fomentar la tolerancia y respeto por la diversidad de creencias, reconocer el valor de las prácticas tradicionales, sociales y culturales, respetar las leyes, prácticas, costumbres de los países anfitriones y fomentar la tolerancia y respeto por la diversidad de creencias, que es precisamente lo que estamos conversando. Bien, luego revisábamos el artículo 2 que nos hablaba sobre el turismo como un vehículo para el desarrollo individual y colectivo. Cuando hacemos turismo todos ganamos. Gana el prestador de servicio porque obtiene una derrama turística. Nosotros generamos un gasto o derrama turística, ¿no? Entonces él obtiene un beneficio y yo tengo un beneficio porque hago uso de esos servicios. Conozco nuevos escenarios, conozco nuevos destinos, cambio mi perspectiva en torno a cómo veo las cosas incluso. Entonces todos recibimos un beneficio y por ende el turismo se concibe como un mecanismo, como un puente hacia el desarrollo individual del ser humano que practica y colectivo con la gente que me recibe, ¿no? Además, recuerden que el turismo tiene un efecto multiplicador de beneficios. Entonces, dentro del turismo nosotros tenemos trabajos directos y trabajos indirectos. Esa es una de las ventajas del sector. Entonces,
ya ven ustedes que el turismo tiene que ser un medio, un mecanismo, dice aquí un vehículo para el desarrollo individual, pero también colectivo. Bien, partíamos, acuérdense, respetando las posturas, creencias, cosmovisiones de las otras culturas o de las culturas que visitamos, de los sitios que visitamos. Entonces el turismo nos sirve precisamente para eso, como un mecanismo de desarrollo individual y colectivo. Entonces nos decía aquí los postulados de este artículo: utilizar el turismo como un método educativo, cultural y social, seguir el principio de igualdad entre hombres y mujeres, promocionar los derechos humanos y la protección de los grupos vulnerables, y evitar que el turismo sea un medio para traficar o explotar a los seres humanos. Yo les citaba un ejemplo en este punto de aquí que era, no sé si alguno de ustedes dos conoce la comunidad de Agua Blanca en Puerto López. No. Bueno, en Puerto López es considerado a nivel país el génesis del turismo comunitario en el Ecuador. ¿Qué es el génesis? El principio, el inicio del turismo comunitario en el país. Entonces ya ven ustedes que si se meten a la web y leen alguna reseña de Agua Blanca, van a darse cuenta que Agua Blanca no es un proceso de la noche a la mañana como Isla Santay, por ejemplo, sino que es un proceso de 30 años para llegar a lo que es actualmente. Entonces, yo les ponía el ejemplo de que en esta comunidad todos trabajan de manera comunitaria y debemos partir por definir qué era comunidad. Entonces decíamos que comunidad se puede ver desde dos aristas al menos. Desde la arista geográfica, que es un territorio donde se sitúan varias personas, ¿no? Desde la vista geográfica, ¿no? De territorio. Determinado lugar donde viven personas. Y lo podíamos ver desde la arista en cuanto al compartimiento de procesos, ¿no? La comunidad es un grupo de gente, de personas que comparte procesos con objetivos similares. Entonces veíamos desde esas dos aristas lo que era comunidad. Entonces aquí en Agua Blanca hay un principio de igualdad entre hombres y mujeres. Ambas partes trabajan. Una parte trabaja, por ejemplo, en la guianza, en los recorridos, en el mantenimiento de las lagunas, en los masajes, etcétera. Mientras que otra parte, que eran los hombres, mientras que la otra parte, que son las mujeres, trabajan, por ejemplo, en mantener el restaurante comunitario, en mantener las cabañas comunitarias, en generar las artesanías, los productos artesanales o los souvenirs para venta a los visitantes. Entonces había un proceso ahí recíproco, comunitario. Todos trabajan, no todos se benefician económicamente, pero todos se benefician con la llegada del turismo de alguna forma, porque la gente sigue invirtiendo en el turismo, sigue invirtiendo en educación, sigue invirtiendo en la gente, en la confianza de la gente. Entonces veíamos un claro ejemplo del turismo también como vehículo, ¿no?, de desarrollo no solo personal, sino también colectivo. Luego pasábamos al artículo 3, el turismo como un factor de desarrollo sostenible. Y aquí me gustaría hacer una pausa. ¿Recuerdan ustedes qué decíamos sobre desarrollo sostenible? Usted nos nombró acerca de tres aristas importantes que ahí hablaba sobre sociedad, economía y lo que es ambiente, algo así nos dijo. José Julián. Tienes tu micrófono desactivado, José Julián. Ah, sí, profe, concuerdo en eso. Yo di mi opinión, pero usted dio esos 3 puntos ahí muy importantes. Se ríe Shirley. No sé de qué se ríe, pero bueno. Sí. Sí. A ver, decíamos que el concepto tradicional que nos han enseñado de desarrollo sostenible es que debemos preservar la naturaleza para las generaciones futuras. Y ya ven ustedes que hay mucha gente que habla de sostenibilidad cuando siembra un árbol, cuando limpia una playa, etc. Pero entendamos que sostenibilidad no solo es naturaleza. La sostenibilidad debe enmarcar al menos tres aristas o tres visiones, que es la visión social, porque como seres humanos de ese proceso de desarrollo sostenible somos quienes nos vamos a beneficiar. Bien, involucrar obligatoriamente, para hablar de desarrollo
la arista económica, porque si queremos alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, debemos recurrir a economías colaborativas, a economías equitativas, donde toda la gente dentro de espacios geográficos o de comunidades o de ciudades esté en posibilidad de beneficiarse de ese desarrollo sostenible, de alguna forma, pero que esté en la posibilidad de beneficiarse. No necesaria económicamente, pero sí a través de la educación, a través de la vivienda, a través de los derechos humanos fundamentales. Y luego decíamos la arista ambiental, definitivamente es importante. Es la Pachamama, la Madre Tierra, quien genera los recursos. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que esos recursos perduren en el tiempo, porque esa es la visión del desarrollo sostenible. No es una visión de corto, mediano, es una visión de largo plazo. Entonces, obligatoriamente, dentro del turismo, nosotros debemos cambiar el paradigma de que sembrar un árbol ya es sostenibilidad, sino que debemos verlo de otra forma. Entonces decíamos, miren que incluso el Código de Ética Mundial lo ve un poco desde la arista ambiental. Miren que nos dice que priorizar las prácticas turísticas enfocadas al cuidado de los recursos naturales, distribuir las actividades turísticas donde los periodos vacacionales para reducir el daño en la zona visitada y diseñar infraestructura turística para proteger la biodiversidad, los ecosistemas y las especies en peligro de extinción. Bien, está enfocado desde la arista natural, porque el turismo pues tiene el famoso turismo tradicional, o el turismo de sol y playa, es el turismo más agresivo. Entonces es el que más genera contaminación, el que más genera daño. Entonces hay que controlarlo. Entonces por eso el artículo 3 también está orientado sobre todo desde la arista ambiental. Bien, sigamos. El artículo 4. El turismo como beneficiario de la herencia cultural de la humanidad y principal contribuyente para su conservación y mejora. Hay una modalidad de turismo que a mí me gusta bastante. De hecho, yo escribí un artículo se publicó a finales, en una revista a finales del año pasado, titulaba Una mirada al arqueoturismo en Manta, Ecuador. Entonces, el arqueoturismo es un modelo de turismo, una modalidad de turismo rural que se enmarca dentro del turismo rural y que busca precisamente la conservación, la difusión y conservación de los recursos arqueológicos que tienen determinados sectores, que en su mayoría suelen ser rurales, en su mayoría, pero no es obligatorio. Por ejemplo, todo el Distrito Federal de México fue asentamiento de la cultura mexica, de los aztecas, y en pleno Distrito Federal de México estaba el famoso centro comercial y político más grande de América Central para aquella época, un poquito antes de que llegaran los españoles, que era la famosa Tenochtitlan. No sé si han escuchado ustedes sobre Tenochtitlan. Entonces, el turismo debe ser un medio que nos permita promocionar, que nos permita comercializar, pero también cuidar nuestros recursos patrimoniales, nuestros recursos, recursos culturales, históricos, ¿no? Y ya ven ustedes que aquí justo nos ponen una pirámide mexicana, no egipcia, ¿no? Respetar el derecho de los habitantes sobre los recursos de sus comunidades, destinar de manera parcial o total los ingresos económicos que resulten de las visitas turísticas a sitios culturales o monumentos y permitir y fomentar la venta de productos locales. Se enmarca en lo que les decía de Agua Blanca. Entonces, el artículo 5 hablaba sobre el turismo como actividad benéfica para los países y las comunidades locales sedes. ¿Por qué? Porque nuevamente decía que hay que entregar parte de las comunidades de esos recursos que se generan a partir del turismo. Enfocar los servicios enfocar tus servicios en elevar la calidad de vida de los habitantes locales, cuidar el impacto ambiental en territorios vulnerables como islas, playas o regiones, y realizar estudios sobre las consecuencias de desarrollar proyectos turísticos a largo plazo. Y aquí yo les ponía otro ejemplo, que era el de Cameron Mompiche, básicamente. Veíamos que
cómo ha beneficiado Decameron Mompiche a esa comunidad, a ese sector donde se estableció, únicamente como imagen. Quizás todos los ecuatorianos ya hemos escuchado Mompiche por el Decameron, pero ¿qué pasa con el desarrollo de ese lugar? Sigue siendo el mismo, Mompiche sigue siendo el mismo, lo bonito es el hotel. Entonces, los proyectos turísticos deberían considerar el desarrollo también de las comunidades donde se pretenden establecer, pues, ¿no? Cosa que no ha pasado, por ejemplo, con Mompiche Decameron. Es una cadena internacional que busca asegurar la calidad de sus servicios y que a veces le sale más barato, le resulta más barato contratar gente de afuera, gente preparada para ponerla en su hotel, que preparar a la misma gente de las comunidades. Entonces ahí sí ya hablaríamos de verdaderos beneficios para esas comunidades, cosa que no necesariamente pasa. Muy poca gente de Mompiche, muy poca gente de Pernales, de Cojimies, de las zonas aledañas, trabaja en Decameron. Entonces tenemos que ser nosotros, tenemos que velar por este tipo de cosas. El artículo 6 en las obligaciones de los principales actores en el desarrollo del turismo, y cuando hablamos de actores, hablamos ya de parte y parte, ¿no? Del que visita y del que recibe. Entonces, ambas partes tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Entonces, se tienen que acoger a lo que... A ver, yo tengo que recibir lo que compro, y tú me tienes que dar lo que me ofertaste. Esa es la idea básica de esto de aquí, ¿no? Entonces ya ven ustedes que nos dice proveer información verídica al turista en cuestión de destino, hospedaje y otros datos. Ofrecer sistemas de asistencia y seguro de gastos médicos y permitir el libre ejercicio de la religión que quiera o que practique el turista, ¿no? Entonces ya ven ustedes que tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Y precisamente para eso eran las leyes. El Código de Ética Mundial es una normativa que rige o que pretende orientar por el buen camino la actividad turística. Entonces nosotros tenemos que regirnos a lo que se establece. ¿Bien? El artículo 7 era el de los derechos al turismo. Entonces, nos preguntábamos aquí, yo les preguntaba de hecho, y se las voy a lanzar a ustedes nuevamente esta pregunta. ¿Cuál era la diferencia entre ocio y tiempo libre? Bueno, en que ocio era como una actividad específica. No, perdón, al revés. Tiempo libre era como una actividad específica, como usted nos dijo, que me toca almorzar y tengo que hacerlo. Y en cambio, ocio era como viajar, vacacionar o algo así. Bien. ¿Algo que quieras acotar, José Julián? No, ingeniero. Bueno, pero yo quisiera escucharte. ¿Qué opinas tú sobre la diferencia del ocio y el tiempo libre? ¿Crees que hay alguna diferencia o son la misma cosa? No, pues viéndolo desde ese punto de vista, como lo explicó la compañera, sí hay diferencias, no hay nada de igualdad ahí, pues. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me estoy acogiendo, Porque, me estoy acogiendo al mensaje que me enviaste en Teams. Quiero escucharte entonces. ¿Por qué? ya, porque el ocio está relacionado a una actividad de recreación, pues, ¿Y el tiempo libre? y el tiempo libre es como invertirlo en una actividad, no sé, algo provechoso. Bueno, no necesariamente. Vamos a ver. Decimos el ocio. El tiempo libre es precisamente eso, el tiempo que yo tengo libre para determinadas actividades o actividades muy objetivas. Por ejemplo, yo tengo tiempo libre cuando trabajo 8 horas de manera presencial, yo tengo tiempo libre a la hora del almuerzo. Tengo una hora de tiempo libre ¿para qué? Para almorzar. Entonces, ese tiempo libre que yo tengo es muy objetivo para cosas muy particulares como esa. Mientras que el ocio es casi que se concibe como un derecho lastimosamente al que no todos pueden acceder. ¿Por qué? Porque el ocio
es el tiempo que yo tengo después cuando estoy en vacaciones, ¿ya? Y que lo utilizo en actividades voluntarias, de deseo mío, de recreación, de disfrute. Es un tiempo que yo lo tengo para invertir de la forma como yo crea más pertinente, sobre todo en actividades de relajamiento, valga, de recreación, de entretenimiento, ¿no? De vacación, etcétera. Mientras que el tiempo libre es muy objetivo, es para cosas específicas dentro de nuestras rutinas cotidianas. El ocio no. El ocio es un derecho, lastimosamente, al que no todos tenemos acceso, pero que yo lo puedo invertir en cosas voluntarias, voluntarias que yo quiera hacer, ¿no? Recreacionales, de entretenimiento y de turismo mismo. Entonces veíamos ahí las diferencias entre ocio y tiempo libre. Entonces decíamos que el turismo se concibe como un derecho, pero lastimosamente no todos podemos acceder a él, porque no todos tenemos tiempo de ocio y no todos tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, aunque es un derecho, como el derecho a las vacaciones, que todos los tenemos, ¿ya? No necesariamente todos podemos acceder a este. Sin embargo, pues el Código de Ética Mundial de Turismo lo establece como un derecho para la sociedad. Bien, entonces decía, dentro de los postulados de este artículo de aquí, perdón, se me fue, el derecho al acceso, al descubrimiento y disfrute de los recursos del planeta. Miren cómo dice aquí, derecho al acceso, descubrimiento y disfrute. Ven ustedes que estas no son actividades que uno hace en tiempo libre, uno las hace en tiempo de ocio de manera voluntaria, porque le nacen, porque puede, porque desea hacerla. Entonces ya ven ustedes la diferencia. Derecho al descanso y al esparcimiento. En el tiempo libre no necesariamente podemos hacer eso, porque es objetivo. En el tiempo de ocio, de manera voluntaria, de manera muy subjetiva, es decir, dependiente de mí y de mi capacidad para poder hacerlo, pues me puedo dar este tipo de tiempo. Bien, luego revisábamos el artículo 8, la libertad de movimientos turísticos. No hay una libertad total, pero es hacia allá donde se apuntan. Todavía tenemos las fronteras y los países que te establecen los visados y tanta cosa, pero no, hacia allá se apunta, ¿no? Libertad de movimientos turísticos. El turista goza de libertad de movimientos al interior de los países, cuenta con diversas formas de comunicación disponibles y tiene libre acceso a convertir su dinero en efectivo en la moneda del país que visita. Hay ciertas cosas que todavía deben mejorarse, como es ¿no? la adquisición de visados, las limitaciones que se ponen muchas veces en las fronteras, porque tú puedes obtener una visa para visitar un país, pero si cuando llegas ven que no tienes el perfil o hay una cosa que les cause alguna duda al país que te recibe, te pueden negar el ingreso. Te han dado la visa, pero pueden todavía negarte el ingreso. Entonces, son situaciones que todavía tienen que irse cambiando. Bien, y luego dentro de de la misma actividad turística, hablábamos en el artículo 9, los derechos de los trabajadores y emprendedores en la industria turística. Y aquí les va otra pregunta que la tratamos en clase. ¿Es el turismo necesariamente una industria? No, no, profe, ¿Por qué no, José Julián? porque usted nos explicaba que el turismo no está inmerso en lo que es como maquinaria, cosas así. Entonces, el aprovechamiento del turismo no se da de esa manera tan como agresiva, como dañina, y no está industrializado, no es algo que se procesa de manera como fábricas. Bien, José Julián. Shirley, quizás quiere decir algo. No, concuerdo con el compañero, porque, o sea, ustedes más o menos nos explicaban que industria era como lo de materia prima, algo así, y por eso el turismo no estaba, digamos, no es una industria, pero sin embargo la han puesto como industria turística. Sí, ya, muchas gracias. Ambos están en lo correcto. Lo que pasa es que aquí yo les explicaba un poquito un proceso histórico, una etapa
la historia humana, por decirlo así. Cuando Henry Ford, el dueño de la Ford, que nosotros conocemos, de los carros Ford, montó en sus empresas la famosa producción en línea. Entonces la producción en línea constaba de reproducir vehículos de la misma calidad, del mismo modelo, en varias secuencias, ¿no? Entonces a eso se lo estableció como un proceso fordista, la etapa fordista, es decir, de la producción en línea. Y dentro de esa línea histórica, hubo una etapa que se llamó la etapa post-fordista, ¿ya? Pero el turismo ya se desarrollaba para la época fordista. Entonces se copió una idea similar, el desarrollo de paquetes y programas turísticos masivos. Ya ven ustedes, por ejemplo, los vuelos charter, los viajes charter y toda esta cuestión. O sea, era de masa, era el mismo producto para diferentes sectores. Entonces hubo una etapa fordista del turismo, pero luego pasó una etapa fordista, post-fordista, perdón. Entonces, dentro de este proceso, muchos académicos hablaron del turismo como una industria, ¿sí? Pero definitivamente, como los paradigmas cambian, como las visiones cambian, el turismo no es una industria si lo vemos de manera objetiva, porque el concepto básico de industria es la transformación de recursos, de materia prima, en productos finales. Nosotros en turismo no transformamos materia prima, ¿ya? Además de eso, ese proceso de transformación incluye maquinarias, procesos mecanizados, ¿no? Entonces, una cuestión es bastante compleja. En turismo nosotros no tenemos eso, pero lastimosamente hay académicos que todavía siguen hablando, o ustedes escuchan el clásico discurso del alcalde, del concejal, de hablar de la industria turística sin chimenea. Y sin chimenea es peor aún. ¿Por qué? Porque en sin chimenea aludía a la cero contaminación. Y definitivamente en turismo, nosotros, aunque se trate de minimizar esa contaminación, la estamos causando. Cuando vamos al hotel y gastamos agua, gastamos electricidad, generamos basura. Entonces, hay una contaminación sí o sí. Lo que se busca es reducirla. Pero el turismo no es ni una industria, y mucho menos sin chimenea. Yo tengo un libro que se llama Mitomanías del Turismo, lo tengo en PDF. ¿Qué son las mitomanías? Los mitos que se generan en torno a algo. Entonces, ahí están algunos de los mitos que se han generado en torno al turismo. Y uno de esos es concebir al turismo como industria. Yo les decía que el turismo más bien se lo puede concebir como un fenómeno social, porque tampoco es una ciencia. Es un fenómeno social porque en los fenómenos sociales, pues es todo lo que pasa alrededor del ser humano y de la interacción de esto. Entonces, en el turismo están interactuando seres humanos, ¿no? Entonces lo veo yo al turismo desde la concepción como un fenómeno social. Si a ustedes les interesa, yo les puedo mandar el libro que se llama Mitomanías del Turismo, para que ustedes les den una ojeada cuando tengan tiempo, ¿no? Es un libro corto, como 80, 90 páginas. Me parece, profe, gracias. Entonces, ese fenómeno, me parece, gracias, profe. Entonces, en sí es su punto de vista que ve como el turismo un fenómeno social, pero ¿cómo está inmerso del turismo a nivel mundial? O sea, ¿cómo quedaría? A nivel mundial, te digo, lo ven. Mira el Código Ético Mundial, es generado por las Naciones Unidas. A nivel mundial es una industria, es una actividad, es un sector y también es un fenómeno social. Desde la academia es una disciplina que está en proceso de convertirse en una ciencia. Entonces, hay varias visiones, porque no todos vamos a coincidir siempre en lo mismo. Pero algunos de los autores, incluso este autor que se llama Miguel Ledesma, del documento que les voy a enviar, coincide también en darle al turismo la categoría de fenómeno social. Si lo hablamos desde lo académico, es una disciplina, ¿no? No es una ciencia. Y desde la visión de los empresarios, de la gente que quiere generar dinero, pues seguirá siendo una industria. Eso va a ser difícil de cambiarlo, porque si te metes a la web y pones industria turística, vas a encontrarte cientos de miles de textos que te hablan del turismo como industria turística. ¿Ya? Pero dentro de nuestra posibilidad está ir cambiando esa visión, aunque sea de manera lenta y paulatina, bienvenido, pues, ¿no?
Bien, entonces, dentro de la industria turística, nosotros debemos respetar los derechos humanos en materia de salarios a trabajadores, emprendedores de la rama turística. Para eso están las normativas de turismo, ¿no? Y también no discriminar por género, sexo, identidad y orientación sexual, raza, grupo étnico, discapacidad o minoría. Algunos de estos segmentos son los segmentos de mercados más deseados a nivel turístico. Por ejemplo, el segmento de los LGBTI, el segmento de la discapacidad, el turismo inclusivo, está en pleno auge y crecimiento. Entonces, nosotros debemos aprovechar este tipo de oportunidades. De hecho, ahora mismo la pandemia es una oportunidad para nosotros que estamos en el sector turístico. Sí, nos ha afectado, pero nos da la oportunidad no de reinventarnos, sino de repensar el turismo, repensar las tendencias turísticas. Entonces, a nivel mundial, se habla mucho de que las tendencias van a girar, las post-pandemia, las tendencias van a girar en torno al turismo de bienestar, al turismo de salud, al turismo de naturaleza. Y escenarios rurales de pedernales cumplen con esos requisitos. Es cuestión de que nosotros los aprovechemos, ¿no? Entonces es una oportunidad para que nosotros cambiemos el paradigma de sol y playa, de volumen, de masa, hacia lo rural, lo comunitario, y ya no el volumen, ya no crecer en volumen, sino crecer en calidad de los servicios, en calidad de la experiencia que se generan, en calidad de los recuerdos que vamos a llegar a generar en ese visitante. Entonces, una oportunidad nosotros para no reinventarnos, no vamos a reinventar el turismo, pero sí para repensarlo, reverlo, verlo de otra manera. Bien. Sigamos. Y el artículo 10 pues nos decía que en todo tipo de actividad turística que se desarrolle, nosotros debemos considerar siempre el Código de Ética Mundial para el Turismo, ¿no? Debes implementar el Código de Ética para asegurar la calidad en el servicio turístico que ofrezcas. Bien, y luego de eso hicimos énfasis en esto de manera rápida, ¿cómo se llama? En cada uno de los postulados del artículo del turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo, pero a mayor profundidad. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes vaya leyendo un apartado y lo vamos reflexionando de manera rápida. Cualquiera de los dos que quiera empezar. Yo leo la... Cualquiera de los dos. Que empiece Shirley. Más. A ver. El turismo, que es una actividad generalmente asociada al descanso, a la diversión, al deporte y al acceso a la cultura y a la naturaleza. Debe concebirse y practicarse como un medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo. Si se lleva a cabo con la apertura de espíritu necesaria, es un factor insustituible de autoeducación, tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos, culturas y de su diversidad. Bueno, en sí lo que habla este apartado, que el turismo es una actividad de descanso, para recrearse, para compartir y para respetar cada creencia o cada diversidad y cultura de diferente pueblo o lugar que se vaya a visitar. Bien, en tiempo libre, a la hora del almuerzo, ¿usted puede hacer esto? No, en los tiempos de ocio. Ya ven entonces que incluso ahí podemos interpretar claramente o ver las diferencias entre ocio y el tiempo libre. Bien, no quiero caerles cansado con esto porque está de manera más detallada, pero son dos de los artículos que tratamos en clases. Miren, el otro es el turismo como factor de desarrollo sostenible y habíamos hablado que era la sostenibilidad. Entonces yo se los dejo para ustedes, para que lo lean y lo reflexionen un poco más. Bien, y luego creo que a lo que le interesa a ambos es el desarrollo de la tarea, ¿no? Entonces yo les había pedido que desarrollen un video de máximo 2 minutos
Perdón, me fui a la otra, esto es la siguiente de la clase del día de esta semana. Ya, que desarrollen un video de 2 minutos. ¿Mande? Que no hay problema que no dé la clase, o sea, que no dé adelante la clase. Ah, no, pero vamos a hablar, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre el Ministerio de Turismo, las políticas, en lo que interviene el Ministerio de Turismo, el organigrama, la misión y visión del Ministerio, de las actividades turísticas y quienes las ejercen. Y pues al finalizar la clase vamos a tener un espacio de reflexión. Pero no es cosa del otro mundo. Estoy seguro que ustedes ya saben algunas de estas cosas. Bien, yo les pedía que desarrollen un video de 2 minutos máximo en el que expliquen la importancia del Código de Ética Mundial. ¿Ya? Nosotros ya hemos revisado los 10, voy a dejar de compartir la pantalla, los 10 artículos del código y voy a abrir las indicaciones para el desarrollo de esa tarea. Que las tengo aquí. Un ratito. Les voy a compartir otra vez mi pantalla. Ya, aquí estamos en las indicaciones o en la rúbrica de evaluación de esa tarea. Entonces, el video debe explicar la importancia del Código de Ética Mundial del Turismo, que no pase los 2 minutos y se acoja a la siguiente rúbrica de evaluación. Entonces, debe tener una presentación, obviamente, de ustedes, como estudiantes, ¿no? Las herramientas... Un ejemplo. Profe, un ejemplo como si usted lo fuera a hacer, ¿ya? Mi nombre, buenas tardes, estimados audioescuchas, mi nombre es Isidro Alcíbar. A continuación les voy a presentar un video sobre la importancia del Código de Ética Mundial para el Turismo. Se desarrolló a través de la utilización, no sé, de diapositivas, si ustedes van a utilizar diapositivas para ir narrándolo, o van a utilizar un papelógrafo, van a utilizar lo que ustedes quieran. Soy estudiante de la facultad tal, de la carrera tal, y eso, ¿no? Eso en cuanto a presentación, ya ven que no es complejo. ¿Ya? Luego en los aspectos de contenido, pues ustedes indican, ¿mande? Gracias, profe, gracias. Indican claramente el contexto del video, ¿ya? Usar términos apropiados, tratar de no titubear, de no trabarse, no poner muletillas, ¿no? Entonces, si propones un ejemplo, este es pertinente. Y luego, ya al final del video, tú presentas una breve conclusión, ¿no? Y pues si has utilizado medios, detallas el uso de esas herramientas, que pueden ser lo que les decía, PowerPoint, SlideShare, Prezi, otros. Reflejan la organización de ideas, ¿no? Una secuencia y realiza un eventual refuerzo, que es casi como una conclusión o un feedback, si ustedes lo creen o lo estiman pertinente. Entonces, algo breve, de manera rápida. O sea, si se pasan de los 2 minutos, no hay problema. O sea que Chile. siga. O sea, y digamos, y si yo lo puedo hacer, no sé, al aire libre, el video, sin diapositivas, sin nada, simplemente... Eso es si usted las usa. Si es que si usted los ha usado, los va a detallar. Pues si no los usa, no los va a detallar. Bien, Pedro Fabián, ibas a consultar. Pedro Fabián, José Julián. Pero, no, profe, lo que pasa es que nosotros teníamos como una planificación de hacerlo así, por ejemplo, en el malecón, en la playa en Pedernales. Bien. Al aire libre. Ya, pues entonces por eso era mi consulta también, o sea. Bien, es que si no las utilizan tampoco van a verse en la obligación de ponerlas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, ¿alguna otra consulta? No, por mi lado no.
Por mí tampoco. Muchísimas gracias, en serio. Bueno, José Julián y Shirley, si no hay ninguna otra consulta, yo les agradezco mucho por su tiempo. Les deseo una buena semana y una buena jornada en las clases que les vienen, pues, más adelante, que me imagino han de tener. Sí, sí tenemos clase. Bien, bien, les agradezco mucho. Una buena tarde y éxitos en sus jornadas académicas.